Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, o mejor dicho, que les siga bendiciendo, hermoso tiempo de alabanza. Y yo soy de himno, hermanos. ¿Saben por qué me gustan los himnos? No porque sea músico y entienda que sea mejor género musical o lo que sea, sino porque emocionalmente me lleva a unos tiempos donde las cosas se hacían con mucha más excelencia que el día de hoy y con mucha más profundidad que el día de hoy. ¿Sí? Porque no todos los himnos son con lo que son y todos los coritos modernos son lo que son, pero sí es cierto que eran tiempos donde las cosas se hacían de manera, como se suele llamar, como se suele decir en muchos lugares, con unción. Había mucha unción de parte de Dios, empapado de la verdad del Evangelio y la melodía es la que es, pero la letra inspiradora y la que te lleva a realmente a que cuando tú estás escuchando o cantando ciertas canciones, indistintamente que sea himno o no, es la que te lleva realmente a que tu corazón se rinda a él, ¿no? Y a mí me gustan más las músicas melódicas que las rítmicas, eso es cierto, pero es cuestión de gusto, pero me lleva a estar tranquilo, a oír la voz de Dios, la rítmica como que me altera más y está bien para escucharlo en el coche, ¿no? De viaje, pero para adorar a Dios es personal, es un punto de vista personal. Pero me encantó el himno, vamos a seguir cantándolo, ¿no? Y me han prometido para un himno de los que más me gustan a mí, lo vamos a cantar para el día de la inauguración, amén. Bueno, hermanos, quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, porque este texto, si bien no vamos a desarrollar en base a este texto en lo que es la predicación, pero sí va a ser un texto base que nos va, en cierta manera, nos muestra el valor que tiene lo que es la voluntad. Sí, miren, uno descubre cuando estudia esto que en la Biblia, cuando se refiere a la voluntad del hombre, poco habla, y se refiere a voluntades cotidianas, ¿no? La voluntad de hacer algo, la voluntad de ir de una ciudad a otra, la voluntad no habla, pero de lo que sí más habla de una manera aplastante es de la voluntad de Dios. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué cuando nosotros, ustedes saben que hay un debate de libre albedrío, de que si la salvación, que tiene que... Eso lo vamos a ver, ¿sí? Porque esta predicación la vamos a dividir en dos partes. Una es la voluntad en el hombre natural y otra, la voluntad en el hombre espiritual. Aunque parezca algo tan sencillo y obvio, vamos a ver que hay un abismo y que hay una atmósfera muy distinta del uno al otro, o debería haberla. ¿Sí? Pero lo cierto es que vamos a ver y descubrir que por qué habla siempre, constante y sonantemente acerca de la voluntad de Dios, porque Dios ve que la voluntad del hombre no puede aportar absolutamente nada en lo concerniente a la salvación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la voluntad? Y esto vamos a ver cosas que son interesantes, porque aquí estamos con, por ejemplo, palabras de Agustín, de Platón, que es lo que hablaba acerca de la voluntad, y es porque esas declaraciones son la corriente filosófica que hoy tenemos en el mundo, y que si no somos instruidos por la palabra de Dios, las tenemos también nosotros. Y la voluntad es la capacidad del hombre para elegir libremente una cosa u otra, así de claro. Y quiero que te quedes con la palabra libertad, es decir, es para escoger libremente acerca de lo que uno quiere en la vida. Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué papel juega la voluntad en el hombre. Juan Calvino, en el libro de su institución religiosa, si hay alguien que se considera teólogo, no puedes leer todos los libros que tú quieras. Pero si uno no ha leído la institución religiosa de Calvino, te has quedado enclenque, porque es una guarnición de revelación y de fundamento y la mente te explota, ¿sí? Y donde te lleva a estudiar y a profundizar realmente. Y Calvino decía en este libro que el conocimiento del hombre te lleva a conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Nos lleva a entender todo lo que es el corazón de Dios y todo lo que es Dios.
Por lo tanto, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos cómo Dios nos ha creado, si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestros defectos y cuáles son nuestras inclinaciones, si no entendemos la naturaleza del pecado, si no entendemos lo que es el alma de la persona, nunca llegaremos ni a conocer ni a entender a Dios. En primera instancia porque fuimos creados a imagen y semejanza suya. Amén, eso lo vimos, ¿verdad? Vimos el papel que juega el intelecto. El intelecto es vital, porque es el timón que mueve el barco. Y las emociones son la ayuda idónea que debe aportar y ayudar al intelecto a que sea canalizada y que sea ministrada por el Espíritu Santo para poder, como dice la palabra, tener la mente de Cristo. Pero esto ya es para el hombre espiritual. Y vamos a hablar acerca del hombre natural. Y vamos a empezar abordando el tema con la voluntad con respecto al amor. Y esto es, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo cuando Jesús le dijo a eso que le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Descubrimos, entre otras cosas, que esa respuesta de Jesús es profundísima y es vital. Lo había encendido, igual no tiene pila. ¿No? Lo había encendido, ¿sí? Bueno, se apagó solo. Y descubrimos, hermanos, que nosotros como personas, cuando analizamos el verdadero amor de Dios, el ágape de Dios, el amor que Dios es amor, descubrimos una cosa, que nuestra voluntad está totalmente cautiva, la voluntad del hombre natural, y que es normal que no perciba las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir o entender espiritualmente, porque descubrimos, hermanos, que en el amor de Dios se encuentran todas las virtudes y todas las capacidades que el hombre, tú y yo, necesitamos para ser verdaderamente libres. Y en esa libertad poder reaccionar y accionarnos, tomar decisiones correctas en todo ámbito, en todo lugar y en todo tiempo. Platón decía, todas las virtudes del alma se reducen en el intelecto y en la voluntad. Tenía razón, es verdad. Todas las virtudes del alma se reducen a la capacidad de comprensión, de entendimiento correcto que yo tengo de las cosas, y por ende mi voluntad es llevada, canalizada correctamente conforme a mi intelecto. ¿Saben por qué? Porque los reformadores decían que el intelecto es el capitán del barco y la voluntad siempre tiene los ojos puestos en el intelecto, en el conocimiento. Por eso yo alguna vez ustedes me habrán oído decir, somos lo que creemos. A mí podemos decir, yo soy un gran teólogo que creo en Dios, amo a Dios, amo a la iglesia y demás, y amén, sí, pero quiero ver tus hechos. Porque mis hechos, mi voluntad, se van a ver reflejados de qué material estoy hecho. De que si realmente lo que yo digo ser lo que soy, mis hechos dicen, respaldan lo que dicen mis palabras. Agustín decía unas palabras tan cortitas y tan... Él decía, ama y haz lo que quieras. Porque en el amor, cuando uno ama de verdad, no el amor barato, ese amor que te dice, ay, yo amo a tal persona, amo al otro, no, hermano. El amor bíblico, el amor de Dios, el amor espiritual, el amor que cuando dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón es por el Espíritu que nos fue dado. Ese amor sacrificial, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera. Ese
ese amor, cuando yo, por el Espíritu Santo, como el principal área del fruto del Espíritu Santo, emana en mi vida y está en mi vida arraigado, entonces es como que el Señor me dice, haz, ¿no? Como decía, haz lo que quieras, porque sé que lo que harás será siempre regada por el amor de Dios. El hombre no puede querer lo que es bueno a la vista de Dios. El hombre no puede querer lo que es bueno a la vista de Dios, porque solo es bueno a la vista de Dios de todo aquello que emana del amor a Él. Y escucha esto, porque aquí viene el punto. Cuando Jesús le dijeron, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo, ahí será la persona más libre que tomará las decisiones. Y tus decisiones estarán relacionadas a la voluntad de Dios y no la mía. Por eso, por ejemplo, en Juan 14, 17, cuando Jesús les promete el Espíritu Santo a los discípulos, ¿qué les dice? El Espíritu que el mundo no conoce ni ve, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Partimos de la base de que cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, automáticamente hablamos de una rebelión. Porque la palabra albedrío evoca libertad de la voluntad. Y aún más, hay un libro que yo os aconsejo que el que le quiere estudiar e indagar de Jonathan Edwards, que se llama La libertad de la voluntad, un bestseller, se vendieron millones y millones de libros. Son uno de los mejores libros que hay que habla acerca de lo que es la voluntad y que habla de la libertad, porque siempre se habla de la libertad, y vamos a ver si realmente somos libres o no somos libres sin Dios, pero que el Señor nos indaga. Mira, cuando en Efesios 1:5 nos dice que la salvación, por ejemplo, si vemos en el versículo 5 y versículo 11 en Efesios, que dice que somos salvos por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, irónicamente hay predicadores que dicen la salvación es por el libre albedrío. El libre albedrío de Dios, no del nuestro. Yo cuando la primera vez que leí eso me reía, digo, cuando yo digo del libre albedrío de Dios, vale, ¿no? Mire, el oficio del entendimiento es examinar y juzgar. El oficio del entendimiento es examinar y juzgar. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes el hábito de examinar y juzgar? El hábito, ¿eh? Todos siempre examinamos todo. Yo hoy me levanté y Sonia me preguntó, ¿qué quieres de desayunar? Entonces ahí pensé, examiné y digo, esto. Fui libre de decidir eso. Pero miren que el de la voluntad es el de elegir y seguir lo que el entendimiento ha juzgado como bueno. Claro, en las cosas cotidianas no pasa nada. Pero cuando se refiere a las cosas trascendentes y además de ello, comprendemos y entendemos que el hombre está ciego y que está sordo a las cosas espirituales, no puede elegir libremente lo que es correcto o no, porque todo lo que es bueno delante de Dios es todo aquello que emana y que procede del amor a Él. Por lo tanto, el problema de la cuestión es que si el Espíritu Santo no solo mora en mí, sino que vivo conforme a la voluntad de Dios, es decir, los que son guiados por el Espíritu, Romanos 8, estos son hijos de Dios, los que son guiados. ¿Se acuerdan cuando os decía quién debe ir en la parte delantera del vehículo de mi vida para dirigir mi vida? El intelecto. El intelecto, el razonamiento, la reflexión, la profundidad de las cosas. Pero recuerden, hermanos, que eso no se queda ahí. Porque os vuelvo a repetir que sin un conocimiento, sin cargado de un sentimiento de amor hacia Dios, porque Dios habla de paz o no habla de paz.
Pero ¿alguna vez has sentido la paz de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Se siente o no se siente? Sí. Amén. Dios habla de lo que hablamos, de amor. Y el amor, uno puede dar una cátedra de lo que es el amor. Pero ¿has sentido un amor por alguien de verdad, de corazón, que te ha llevado a que se derramen las lágrimas por amor? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y qué se está trabajando en mi interior? Todo mi ser integral, las emociones, el intelecto, todo. Yo no decido dividir, no puedo hacer una dicotomía de mis emociones y mi intelecto. Pero yo, por muy intelectual que pueda llegar a ser, es decir, lo que humanamente llamamos cociente intelectual, no coeficiente, eso no está bien, es cociente intelectual. Por muy alto que sea, si no está influenciado por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, porque Dios no tiene amor, sino Dios es amor, entonces mis facultades mentales estarán limitadas. Porque ya no tendré una inteligencia espiritual, tendré una inteligencia carnal. ¿Y qué dice en 1 Corintios de los sabios de este mundo? Que Dios prende a los sabios de este mundo. Y que Dios cogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Gloria al Señor. Hermanos, el pecado original. Yo os hago una pregunta para que ustedes se respondan en sus corazones. Es una pregunta viejecilla, pero yo no sé si la conocen todos o no. Para el que no la conozca. Yo creo que alguna vez la pregunté. Teológicamente hablando, ¿yo soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? ¡Amén! Eso no se lo reveló Carmen Insider, hermano. Esa es la palabra. Pero el hombre natural te dice que no. Que yo me convierto en un pecador en el acto de pecar. Por lo tanto, hace omisión ¿a qué? A mí, quédate con la palabra naturaleza. El hombre natural, de naturaleza carnal, nunca podrá percibir absolutamente nada que venga de Dios. Así que, os digo sinceramente, hermano, y vamos a ver por qué es necesario, imperioso, esa obra del Espíritu en el hombre interior para transformar todo nuestro ser. Porque, por ejemplo, tenemos pasajes que Juan 1, 2 y 13. Que Dios dio potestad para ser llamado hijo de Dios. Y que no somos renacidos por voluntad de carne, voluntad de varón, sino de Dios. En Romanos 10:10, cuando dice, por ejemplo, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La boca va detrás del corazón, declarando lo que el corazón ya ha experimentado de parte de Dios. Un cristiano que no confiesa puede ser que no haya nacido de nuevo. Amén. Aquí hay una mosca aquí que me está... No es que les esté saludando, hermano. Y me he duchado, o sea que no te creas que no es por eso, pero bueno. Así que, hermano, y al final de la predicación ya quiero terminar con una cosita que es un punto. Pero si tú te inclinas a mirar así, vas a ver una línea que te lleva al infinito. Pero cuando terminemos este sermón. El hombre natural. La Biblia, la sana doctrina nos habla, y eso está más que, hay que seguir defendiendo, seguir explicando, seguir declarando, de que el hombre está totalmente depravado. No está parcialmente alejado de Dios. Sus instintos no están medianamente separados, en la cual cuando Dios dice, aquí estoy, dice, ay, sí, Señor, mira, ya yo te esperaba. No. Porque el hombre natural no percibe absolutamente nada de Dios, por lo tanto necesita una transformación ¿de qué? De naturaleza. Por eso hablamos del hombre natural y del hombre espiritual. Y el versículo, sí que el versículo base
clave, 1 Corintios 2 del 14 al 16. Ese es el pasaje que habla, emana acerca de todo lo que estamos hablando, ¿sí? La convicción de pecado. Y la pregunta, hermano, ¿por qué es corrupto el hombre? ¿Por qué el ser humano peca? ¿Por qué la humanidad tiene esa tendencia? ¿Por qué un niño cuando ya tiene nada, que cuando ya gira tu cabeza y te mira, que ni siquiera habla y demás, ya se notan ciertas inclinaciones a la desobediencia? ¿Qué? Todo esto que estoy hablando es una pequeña introducción a lo que vamos a empezar a desarrollar con respecto a lo que si realmente somos libres o no. Porque miren, hermano, en Génesis 3, no sé, si quieres puede apuntarlo para ir rápido. En Génesis 3, 22 al 24, de estos pasajes que te voy a decir, te voy a hablar expresiones de Dios acerca de cómo Dios ve al hombre, a la humanidad en general. Mire, en Génesis 3, 22, expulsó a la humanidad de su presencia. Adán y Eva era la humanidad, no había más nadie. O sea, expulsó a la humanidad de su presencia. Los hechos. Y ustedes saben las consecuencias, ¿verdad? En Génesis 6, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque es de continuo hacer el mal. En Éxodo 18, ¿se acuerdan a Abraham? Señor, si hubiera 50, perdónale, ¿no será que tú juzgues al justo por el impío? Vale, muéstrame 50 y yo perdonaré al resto. 50, 45, 40, 30, 20, no hubiera nadie. Y el único que había que ir a Abraham era porque Dios lo había escogido para perpetuar la raza humana. Porque la Biblia dice que no es justo ninguno. En Éxodo 32 dice, Dios quiso arremeter contra su pueblo obstinado. Es decir, ¿se acuerdan? Moisés sube para las tablas de la ley y cuando bajó, ¿qué se encontró? Y gracias a Moisés, que había sido escogido por Dios para interceder por el pueblo, que el pueblo no fue consumido. Y por supuesto, Romanos 3, por cuanto todo, pero no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, por cuanto no, todos pecamos y todo. Partiendo de esa premisa, ahora ya ubicamos al hombre. Partimos de esa base. Los hombres tenemos dos esferas de influencias que automáticamente nos incapacita para poder ser libres. Para poder ser verdaderamente. De no ser así, de más están las palabras de Jesús. Cuando en Juan 8, del 31 al 34, cuando le dijo, y estas palabras se refirió a los que creían en Jesús. Escuchen esto, cuando le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy significante a quién va dirigido esas palabras, porque iba dirigido a gente que creían en él. Y esa misma gente que creía en él, ¿sabes lo que le dijo? ¿Qué nos cuentas tú si nosotros tenemos a Abraham por padre? ¿Cómo dices que somos esclavos? ¿Qué sigue diciendo Jesús? Porque todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa, el libre sí. Ahí nos encontramos absolutamente todo. Ahora, ante esta panorama, ¿tú te consideras libre? ¿Yo me considero libre? ¿O me considero que necesito ir librando batallas? Y que la verdadera y absoluta libertad la recibiré un día en su presencia, con el día de la glorificación. Porque eso es como el justo y el justificado. ¿Tú te consideras justo? No, pero sí me considero justificado. Pero no justo, porque el único justo es Dios, Cristo. Pero por su gracia, Dios me justifica. La voluntad, hermano, nunca está libre de influencias externas e internas, y ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las influencias internas? La carne. Y hay
si la Biblia habla de la carne, los deseos de la carne, ¿sí? Y las influencias externas es el mundo y el diablo. El mundo nos influye externamente. Amigos que te invitan a beber, que te invitan a pecar y que tú eres seducido y eres llevado. Luego te arrepientes, luego vuelves otra vez y pecas por aquí, pecamos por allá, vemos lo que no tenemos que ver, hacemos lo que no tenemos que hacer, luego venimos, nos rasgamos la vestidura, vuelta a Dios, tal, guay. Ah, pero yo soy libre porque Cristo murió por mí y un día estaré en su presencia. Pero luego tenemos el mundo, ¿verdad? Pero es que el diablo hace así, tiene dos cuerdas. La carne, quien te pincha en la carne para que uno peque, es el diablo. Y nuestra, una palabra muy, concupiscencia. ¿Ustedes saben lo que es la concupiscencia? Son los deseos desordenados, los deseos, las pasiones desordenadas, que atentan contra la santidad de Dios. Y que dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo, influencia externa, ni en lo que está en el mundo, influencia externa. Porque todos los deseos de la carne, interna, los deseos de los ojos, externos, y las vanaglorias de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su voluntad, pero y sus deseos. Otra palabra clave. Porque la libertad, queridos hermanos, es decidir libremente. Y se queda ahí. Pero la Biblia dice que la voluntad es decidir libremente lo correcto siempre. Ahora, ¿tú y yo decidimos siempre lo correcto? No. Entonces, ¿qué ley hallamos en nosotros? Que el pecado muere en mí, que lo que quiero hacer no hago, sino lo que no hago, lo que no quiero, eso hago. Y yo, tal como cristiano, no soy libre. Estoy siendo libertado, he sido libertado por fe, pero estoy siendo librado día a día, de gloria en gloria, hasta la imagen, a la perfección, a la imagen de Cristo. Pero mientras tanto, mientras no me encuentres peleando la buena batalla de la fe, el grado de esclavitud será mayor o menor en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, Gálatas 5:17, ¿se acuerdan? Las obras de la carne, los deseos de la carne, quiero que vayan conmigo. Y el fruto del Espíritu, Gálatas 5:17. Y aquí, queridos hermanos, fíjense lo que dice la palabra. Se suele decir que no hay peor esclavo que el que se cree libre. Y hay cristianos que nos creemos libres. Libres mentalmente, porque sabemos teología, tal. Libres porque hemos logrado por la gracia de Dios algunas cositas en las áreas de nuestra vida y nada más. Pero yo te puedo asegurar, hermano, que aquí no hay ni uno que seamos totalmente libres. Ni uno. Y no lo habrá tampoco, compartíamos antes de empezar el culto con el hermano, con Miguel, que decíamos que el cristiano debe tener el anhelo a la perfección, aunque no somos perfectos. Pero debe tener el anhelo, el deseo de ir a la perfección, de ir a la madurez, de tener lo que yo antes no tenía, de sentir lo que antes no sentía y de pensar lo que antes no pensaba. ¿Sí? Pero miren, en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Quién nos dice esto? Pablo. Ahora yo pregunto, ¿yo hago siempre lo que quiero? Cuando quiero y como quiero, nunca. O sea, no, un rotundo no. Hay una esclavitud, cuando el hombre, Adán en el Edén, él experimentó su mayor, es decir, la libertad que experimentaba Adán, ¿saben de dónde venía? De la fuente que le proporcionaba la vida, que era Dios. Por eso Dios le dice de Israel, dice, me negaron a mí,
fuente de vida, y se hicieron para ellos cisternas. Gente esclava, ciegos, ignorantes por la dureza de su corazón, como dice Efesios 3. Y de todo esto, hermanos, ¿saben qué manera de pensar yo tengo muchas veces? ¿Qué porcentaje yo tengo de todo esto que se está hablando yo? Oh, yo no soy pecador. A ver, ¿qué porcentaje? No eres pecador. O no tienes esto. Dios no obra por porcentaje, pero si quieres que te diga una cosa, a nosotros nos ayuda los porcentajes. ¿Sabes por qué? Porque eso nos humilla. Eso nos hace posicionar en el lugar correcto que deberíamos estar. A los pies de la cruz, temblando y con temor y temblor delante de Dios. No, que entra por allá, yo soy cristiano, aquí vengo yo. Yo digo, soy muy expresivo, ¿verdad? Pero no, yo no creo que haya un cristiano que entre así, pero bueno, exagero, ¿verdad? Miren, querido hermano, que la voluntad tiene tres cualidades que no coinciden con las de Dios. Primero, nuestra voluntad es esclavizada. Como leímos, Juan 8:31, si ustedes conocen la verdad, entonces seréis verdaderamente libres. Pero escuchen lo que les digo. La libertad no radica de que yo ya me libré de todo el pecado y demás. Es la aspiración a una conciencia, como dice en 2 de Pedro, es la aspiración a una conciencia, a una buena conciencia. Pero esto que estoy batallando y seguir luchando el resto de mi vida. Pero tiene una mente esclavizada. En Romanos 7, ¿qué decía Pablo en Romanos 7? Dice, vamos a leerlo, porque siempre es bueno leerlo tal como la palabra. Y lo decía el apóstol Pablo, hermano, Romanos 7, 14. Miren. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, la voluntad, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta hasta qué punto mi libertad está subyugada por el pecado? Y que la Biblia del Nuevo Testamento habla constantemente de la obra del Espíritu, de la obra interior del hombre, de la regeneración, de la santificación del hombre, para poder ver. Porque nunca vamos a ser librados del todo, pero vamos a poder ver y juzgar, gracias a la luz que tenemos, juzgar correctamente, y nuestra voluntad siempre estará alineada en la voluntad de Dios. Irá creciendo ello. También la voluntad es una voluntad seducida. Ustedes saben lo que es la seducción, ¿no? Sobre todo eso se ve en el ámbito sexual, ¿verdad? Cuando hay una seducción ahí, ahora que lo que hablaba Ariel al principio, ¿verdad? ¿Qué crees que el diablo es tonto? Yo digo, cuando decías eso, Ariel, yo decía, no está tan mal que lo haga. Escucha bien lo que te voy a decir. Porque no, si se queda ahí, vos me van a pedir. No está tan mal que hagan eso. Pero no lo hagas ni en nombre de Dios ni en la iglesia. Hazlo fuera. Hazlo en la discoteca y demás. A sabiendas de la que te espera, que tú ya estás destituido de la gloria de Dios totalmente. O sea, que Dios nunca demanda nada al que no tiene luz. Si quieres fornicar, fornica. Si quieres pecar, peca. Dios no dice eso, ¿sí? Pero lo cierto es que el día que el Señor venga, juzgará a todos y mandará al infierno al que tenga que mandar. Pero no lo hagas ni en el nombre de Dios, ni en la iglesia, ni conforme a la iglesia, porque eso sí es aberrante. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Porque la voluntad es seducida, querido hermano, y esto son cosas internas de nuestras vidas. Versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pecado, miren, el hábito. ¿Tú saben lo que es un hábito? ¿Saben por qué los hombres tenemos hábitos? O en este caso, para figurarlo mejor, malos hábitos.
Porque constantemente estamos siendo seducidos por esa área. Te seduce. Porque la carne nunca hace nada que no le guste. Y aunque muchas cosas que la carne haga son aberrantes ante los ojos de Dios, lo seguimos haciendo porque nos gusta. Y como no tenemos una obra interna profunda del Espíritu en nuestro corazón arraigado, pues ¿qué es lo que tiene nuestra conciencia? A veces media cauterizada. Miren lo que sigue diciendo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sobrevariación. Esa es la voluntad de Dios, que no hay ni un ápice de variación en Él. Pero mira lo que dice el verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, el hombre natural, y esto miren, hay en YouTube tienes hermosas predicaciones y estudios acerca del libre albedrío con respecto a la salvación, que cuando una persona natural que se cree libre y lo que está haciendo es postularse enfrente de ¿qué? De la soberanía de Dios, porque lo que se lucha, ¿sabe cuál es la lucha campal? Siempre es libre albedrío versus o contra soberanía de Dios. Y eso incluso la lucha está dentro de los corazones de muchos cristianos también, Porque cuando yo le digo al Señor, sí Señor, te acepto, es mi voluntad. Y eso lo dice la inmensa mayoría de los cristianos. Yo lo llego a decir también. Pero cuando la Biblia dice que es para, ¿qué dice el 2 Timoteo? Que es para corregir, instruir, y eres instruido y corregido, te das cuenta que el corazón se cree para justicia y que cuando mi boca dice sí Señor, es porque mi corazón ya estuvo transformado por la gracia de Dios. Que aquí viene otra pregunta. ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento o el nuevo nacimiento? ¿Qué pensáis? Pero ves que da a pensar. El nuevo nacimiento va primero. Porque sin convicción de pecado tú no puedes decir, no te puedes arrepentir de nada. ¿De qué te vas a arrepentir? De lo que no conoces. Pero el cristiano moderno, como hay una rebelión en nuestra corriente sanguínea en contra de Dios, decimos, yo me arrepiento y por ese arrepentimiento viene el nuevo nacimiento. Eso la Biblia no dice. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de su pueblo de pecado, justicia y de juicio. Por lo tanto, ¿de quién es la obra? De Dios. Pero estamos conjugando el hecho de que, como en 1 Corintios Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. Él juzga todas las cosas. ¿Por qué juzga todas las cosas? Porque tiene la iluminación interior del Espíritu, que es la revelación, que es las evidencias internas. De ahí viene fe, que son las evidencias de lo que no se ve. No es el teólogo que estudia, eso viene después. Eso viene después. Lo primero que viene es una iluminación del Espíritu en mi vida, en donde me da evidencias, sobradas evidencias, de que yo soy hijo de Dios. Por eso dice, el Espíritu da testimonio a mi Espíritu que somos hijos de Dios. Y no es una cuestión de estudio teológico, es una cuestión de obra del Espíritu en el interior del hombre. Así que, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de convicción de pecado. Sin convicción de pecado no hay arrepentimiento. Por eso dice en Hechos 11:18, que cuando en Cornelio vino el Espíritu Santo, dice, y que cuando relata, el autor de Lucas relata acerca de lo que Dios como lo usó a Pedro, dice que él ha derramado, está hablando del Espíritu Santo, ha derramado, dice, arrepentimiento para vida. Miren, querido hermano, el Espíritu Santo es una persona.
Y esa persona cuando hace acto de presencia en tu vida, es ahí cuando uno se arrepiente. Y yo siempre pongo este ejemplo, hay muchos, pero no sé por qué me viene siempre este ejemplo de Pedro, cuando en la barca, la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Yo un poco lo hago un poco gráfico. Jesús, colega, venga, mira, aquí estamos toda la noche aquí pescando, no hay forma más. ¿Sabes, Jesús? Mira, yo experto pescador, tú sabes qué tal. Dice Jesús, echala, no nos mate. Ahí. Pescan y la dice que la barca se hundía con la cantidad de pescado. El experto pescador. ¿Cómo reaccionó Pedro acto seguido? Se humilló y adoró. ¿Se dan cuenta cómo nuestra vida espiritual muchas veces es como la de Pedro? Miren, a Dios lo tenemos ahí. Como está esa cámara distante. Y en el mejor de los casos, ¿sabes quién es Dios para mí? Mi benefactor, mi bienhechor. Mi papá lindo, que me da todo lo que yo quiero y necesito. Y Dios te da lo que necesites, nos da lo que necesitas. Pero basamos nuestra relación espiritual en eso. En las cosas que Dios me da. Ni siquiera somos conscientes de la obra en el hombre interior. ¿Qué decía Pablo? Nuestro hombre exterior, mientras se va desgastando, el interior se va renovando. Hermano, la renovación es porque todavía el Espíritu está obrando en la vida. ¿Y sabe qué reflexionaba yo hoy acerca de las copas y de los panes? Y esto tiene que ver con la renovación. Yo miraba, y siempre que ponemos las copas, sobre todo, porque los panes hay muchos más, ponemos unas cantidades aproximadas porque más o menos sacamos cuenta de cuántos hermanos participan de ello. Pero yo reflexionaba y yo decía, ¿cuándo será el día porque ahí faltan copas? Ahí faltan copas. Porque no todos han participado de esto, ¿verdad? ¿Cuándo será el día que todos participen de esto? Porque el día que participen de esto, ¿sabes qué significará? Que el Espíritu hay una renovación espiritual en tu vida. Y que si yo allá no participo, por lo que sea, no, está bien, no pasa nada. Yo hoy sí participo porque vivo en obediencia. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, por lo tanto aquí no obedezco. Y una muestra de muchas muestras que se podrían hacer en la vida. Así que, querido hermano, ¿sabe cuando la palabra dice que la palabra nos redarguye? ¿Sabe qué significa la palabra redarguir? Significa presentar argumentos válidos en contra de otro argumento. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Porque la obra principal del Espíritu Santo en santificarnos, en renovarnos, en llevarnos a su presencia el día de mañana es esta. Que yo tengo mis propios argumentos, aún como cristiano, yo tengo mis propios argumentos. Y si yo no tengo a alguien en mi interior que me presenta unos argumentos con mayor peso que el que yo tengo, que es la que me lleva cautivo a su obediencia, yo me voy a estancar espiritualmente. Y te voy a decir más, en base a eso yo tomaré decisiones erradas, aun creyendo que las estoy tomando correctamente. Porque en la tierra yo no me moveré conforme a los deseos de Dios, sino conforme a lo que Dios está aquí. Y yo me muevo en la tierra como yo entiendo que me tengo que mover. Si total Dios está en todas partes. Ya Dios me respaldará donde me tenga que respaldar, pero primero están mis metas. Cuidado con eso, hermano, porque no son pocos los hermanos que hablo, que en su vida han tenido que recular, retroceder, perder años de vida, porque Dios te hace volver al mismo punto de donde tú te equivocaste, en tomar una decisión que no ha sido influenciada por el Espíritu Santo. El hombre espiritual. Y te voy a decir una cosa, hermano. Yo también, sí, me lo digo. Uy, la mosca me tiene. Está como mi Jack.
Ay, Señor. Qué cosa, ¿no? Dice, miren, hermano, escucha esto, hermano, porque esto es tremendo. Miren. De la misma manera. Ahora, antes que esto, yo os hago una pregunta. Si me vais a hacer esto, es porque paso hambre. No. Miren, hermano, una cosa. ¿Ustedes creen que Adán en el Edén y Eva, antes de pecar, disfrutaban de una libertad de la voluntad? Pregunto. Esto que vamos a ver ahora, hermano, ¿sabe dónde radica la verdadera libertad? En conocer a Dios y su voluntad. Ahí está la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El árbol de la vida, simbólica, era Jesús. Y Jesús estaba en el huerto. La Trinidad estaba en el huerto con Abraham, con Adán. Y Adán se paseaba por el huerto caminando con Dios. ¿Tenía libertad? Ahora pregunto, ¿esa libertad le impidió transgredir la ley de Dios? No. Ahora yo te pregunto como cristiano, que tenemos a Cristo, ¿el tener a Cristo nos impide desobedecer a Dios? Y ojo, de desobedecer a la magnitud con que Adán y Eva desobedecieron. ¿Saben lo que Dios le reprochó a Adán? A mí, hay veces que la palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo te hace resaltar una palabra, porque en ese momento la has leído 27.000 veces, y justo en ese momento Dios te hace resaltar una palabra. ¿Sabes lo que Dios le dijo a Adán? Porque escuchaste a tu mujer. Y no estoy hablando de que no haya que escuchar, hermano, porque son nuestra ayuda idónea, y muchas, no siempre, como no siempre nosotros tomamos la decisión correcta, pero muchas veces la dan al clavo, ¿sí? La dan al clavo. Pero ¿sabes lo que le reprochó? Le dijo, me cambiaste yo, fuente de vida, por cisterna llamada Eva. Una cisterna para ti. Ahí podemos hacer un estudio. Hermano, no hay nada que la Biblia nos diga que no esté en el protoevangelio, en los 3 primeros capítulos de Génesis. Ahí tenés toda la Biblia. Si quieres estudiar toda la Biblia en 3 capítulos, viste el Génesis. Y te lo digo, no estoy exagerando, ¿eh? La cuestión es, hermano, que Adán, caminando con Dios, no le sirvió para que en su corazón se inundara de desobediencia, entrara la desobediencia a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que cuál es la lectura correcta que yo tengo que hacer con esto, hermano? Y esta es la que yo hago, hermano, y os digo con todo el corazón y quiero crecer, y creo que estoy creciendo en ello, y quiero seguir creciendo en ello, que es un crecimiento en declinación, no es un crecimiento hacia arriba. Es saber y ser consciente que cuando hablamos y predicamos y estudiamos que es por la sola gracia, que la gracia de Dios y demás, no es solamente un argumento teológico, es algo que debe ser llevado en vida. De que solo la gracia de Dios me hace mantener medianamente, y digo medianamente porque por culpa mía no estoy más de lo que debería estar según los requerimientos de Dios. Y que hasta el punto que yo no me llegue a aborrecer completamente en mi vida, jamás permitiré que la obra del Espíritu Santo sea tan profunda en mi corazón al punto de que yo viva en total obediencia a Dios. Siempre Dios será periférico en mi vida. Miren, esto lo escribí. El punto importante de la libertad de la voluntad radica en que el hombre no puede controlar en lo más mínimo las fuerzas externas e internas que lo controlan. Dios sí. Tú y yo no. Tu concupiscencia y la mía yo no lo puedo controlar. No la puedo, jamás. Pero Dios sí. ¿Sabes lo que te estoy queriendo decir con esto? Que lo que nos tenemos que, la lectura que tenemos que hacer. No hay peor pecado para un cristiano, no hay peor pecado en mi vida como hijo de Dios, cuando yo no permito que el Espíritu Santo obre completamente en mi vida. Completamente en mi vida, en profundidad. Así que, hermanos,
¿Qué hay de la santificación de la mente? Ustedes saben que la santificación, ¿saben lo que significa? Apartada. ¿Sabe lo que es una mente apartada para Dios? Yo creo que lo saben bien. Cuando decimos que nosotros tenemos, en el mismo pasaje de 1 Corintios 2, del 15, del 14 al 16, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué significa tener la mente de Cristo? Pongo como ejemplo, como muestra de prueba. ¿En qué piensas constantemente? ¿En la economía? ¿En tus recursos? ¿En tus hijos? Todo eso está bien pensar, ¿sí? Yo hablo de constantemente. ¿Cuál es la abundancia de qué es lo que hay en la abundancia de tu corazón y de mi corazón? ¿Qué abunda? ¿Qué abunda? ¿Abunda Dios y su palabra? ¿Abunda su obra en la tierra? ¿Abunda la conciencia de saber que yo estoy 4 días aquí y que en estos 4 días yo quiero extender el reino de Dios, ser un embajador en cadena? ¿O qué abunda en mi corazón? En Efesios 3, 14 y al 20 dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Segunda de Corintios 4, 16. Aunque lo que decíamos, que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de año en año. A ver, ¿cómo que de día en día, hermanos? Si la percepción de mi renovación, ¿saben dónde se ve muchas veces? En mis actos y en mi boca, en lo que hablo. ¿Y cómo puede ser de día en día si lo que yo veo en mí, los cambios que yo veo en mí, los veo de año en año? Yo no lo veo de día en día, ¿eh? No sé tú, hermano, si tú te ves de día en día que, wow, que hay una renovación diaria, wow. Es de año en año, y por decir algo, igual pasan 5 años y ¡ay, logré cambiar esto que tanto que el Señor me estaba pidiendo! Es de día en día, hermano. Y uno puede decir, hombre, es que espiritualmente uno de día en día se va renovando porque si no fuera así nos perderíamos. Amén. Pero eso se tiene que ver en algo. En algo se tiene que ver. Y esto que voy a decir ahora, hermano, no es nada personal. Porque pongo un ejemplo. Porque hay miles de ejemplos. A mí me pueden poner el ejemplo que yo fallo en áreas y que yo tengo que cambiar. Hermano, si yo, por ejemplo, tengo el problema de que no me viene, pero, por ejemplo, de llegar tarde. Y llego tarde, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Digo, claro, el hombre interior, el espíritu se renueva de día en día. Y renovar significa ser de nuevo. Pero como esto, hermanos, si yo tengo las malas costumbres, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado de viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y esto nos incumbe a todos. Yo lo pongo como ejemplo, como hay cientos de ejemplos. Entonces uno tiene que decir, Señor, en un espejo, y uno dice, wow. Así que, hermano, ¿qué hablar de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de aquellas cosas que son correctas. Pero claro, mayor que la conciencia, ¿quién es? Dios. Por eso la humanidad, aún sin tener a Dios, tiene una cierta conciencia que está creada en esa gracia común que Dios creó, es la que le lleva a uno, a una persona sin conocer a Dios y sin conocer incluso los principios del reino. Uno sabe que matar es malo, sabe que a los hijos hay que educarlos bien, sabe que medianamente, ¿verdad? Pues eso es quien se los dictamina, la conciencia. Pero cuando Cristo dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Que usemos la libertad que Cristo nos dio, no para ocasión para la carne. Y ¿saben lo que hay? Os digo esto porque es muy importante recalcarlo. No está hablando solo de las pasiones, de los adulterios y demás, que también, evidentemente. Pero está hablando de aquellas sobrinas que están dentro de mi vida y que las tengo ahí, bueno, están comoditas. Aún más, a veces hasta el alimento les doy de comer. Porque me caen tan bien, las tengo ahí. Y me están comiendo todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Por lo tanto, hermano, a libertad fuimos llamados, pero esa libertad no está fuera de la obediencia a Cristo. Amén. Así que ustedes saben bien, ya estamos concluyendo,
Ustedes saben bien que cuando en 2 Corintios 10, del 13 al 6, habla de qué. Esto es un texto fundamental. Porque aquí viene lo que os decía, lo que quería compartir al final. Que cuando se dice, a simple vista, parece un punto. Pero en el fondo cuando te da una línea que va al infinito. Porque de esto depende realmente, hermano, todo. Depende todo. Miren, en ese texto de 2 Corintios habla de fortalezas, argumentos y altivez. ¿Ustedes saben lo que es una fortaleza? Yo recuerdo las fortalezas que yo tenía cuando vine en Cristo, a un cristiano. Tenía unas fortalezas mentales, hermano, que tenía unas cuestiones mentales que Dios tuvo que ir trabajando en mi vida. Gracias a la palabra que he ido santificándome, limpiándome y demás. ¿Se acuerdan lo que es redarguir? Es presentar un argumento fuerte contra un argumento más débil. ¿Y qué dice? Argumentos. La palabra dice que para derribar argumento y altivez. ¿Sabes por qué, hermano, la altivez? Porque la altivez no está sola, no está aislada. La altivez es cuando yo tengo unos argumentos que son fortalezas en mi vida, en la que me sostienen como persona y en la que me hacen ser yo. Y aquí viene el punto, hermano. La que me hacen ser yo. El Julio que yo amo. El Julio que yo quiero. El Julio que yo quiero que la gente ame. El Julio que yo quiero que la gente aplauda. El Julio que yo quiero que la gente reconozca. El Julio que mira cuando le hacen una ofensa y le duele. Porque es Julio. Es que no es cualquiera, es Julio, hermano. Quiero que vayan conmigo y con esto ya estamos terminando. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. 18 y 19. Dice Pablo esta carta, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, evidentemente aquí está hablando de unos impíos que se infiltraron en las iglesias, hacían divisiones, barbaridad. Pero vuelvo a repetir, ¿cuánto grado de esto tengo yo? Que solo pienso en mi vientre, en cómo soy yo, en quién soy yo. ¿Saben cuál es la mayor fuente de debilidad del hombre, hermano? El egocentrismo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto ya para concluir, por la voluntad. Porque cuando yo soy egocéntrico, y te voy a decir una cosa, todos los que estamos aquí somos egocéntricos, en un grado o en otro. Pero el egocentrismo, cuanto mayor grado de egocentrismo tú tengas, más débil eres. Y escucha bien lo que te voy a decir, y si somos preservados por Dios hasta el día de hoy, es porque Dios sabe que en el momento que a nosotros nos tocan así, nos pinchan y nos venimos abajo. Como dicen algunos, el síndrome del azulejo. En lugar de doblarnos, nos quiebran. Y algo quebrado ya no se vuelve a recomponer. Y Dios te guarda. Te cuida. Te cuida. ¿Por qué? Porque un cadáver, escucha esto, un cadáver no le duele que tú le patees, le pegues, que le digas, tú no vales nada, tú no sirves, porque no siente nada. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que ahora estoy muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Amén. Así que, Romanos 8, hermanos, los que quieren vivir conforme a la carne, de la carne segarán corrupción. Pero los que quieren vivir conforme al Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. ¿Y sabes lo que es la vida eterna, hermano? Huele a paz, huele a amor, huele a sencillez de corazón, huele a santidad, huele a pureza, transparencia. Amén, hermanos. Amén.
Así que, libres, pero en Cristo. Para que Cristo, como mi Señor y dueño, decida día a día qué debo sentir, qué debo pensar, cómo debo actuar. Y que todo mi ser, como dice Pablo a los tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado hasta el día de Jesucristo. Espero, hermanos, que esta palabra sea la que sea, pero que no sea como cuando dice el Señor, que es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ustedes saben la figura, tenían que dejar todo el equipaje. Que espero que la palabra de Dios todos los domingos no seamos como el que iba con los camellos, que cuando salimos de esta puerta dejamos todo lo que hemos oído, lo dejamos aquí y pasamos de la puerta para afuera. Ay, ¿de qué se habló? Que estuvo buena la palabra, ¿verdad? Yo ni me acuerdo de qué se habló. Que lo vivamos, hermanos, que nos hinque. Si no te pincha, si no te incomoda, si hoy no te has sentido incómodo, es porque la palabra o no ha sido buena o no ha sido efectiva. ¿Amén? Así que vamos ahora. Señor Padre Santo, como todos los domingos, Dios, anhelamos nuestros corazones obedecerte, Señor. Y sabemos que cuando hablamos de nuestra voluntad, de la libertad, no somos muy libres, Señor, en la carne. Aún como cristianos, Señor, si no vivimos completamente emocionados, empapados, Señor, si no vivimos apasionados por ti, seguramente viviremos dándole riendas a la carne y a los deseos de la carne que se oponen contra tus deseos, Señor. Líbranos, Dios mío, de esto. Líbranos, Señor. Líbrame. Líbrame cada día, Señor, de tomar decisiones en la carne, aun por pequeñas que sean, Señor. Y enséñanos a vivir en dependencia y siempre, siempre, Señor, consultándote a ti todo, Dios mío. Y viviendo en temor y en temblor delante de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.